Menchi Barrio Canal es probablemente una de las personas más admiradas en Paraguay. Es bella, es inteligente, se dedica a la comunicación y también canta. Y hoy nuestra invitada es Menchi Barrio Canal. ¿Cómo te va, Menchi? Encantado de saludarte. Igualmente, Carlos, bueno, muchas gracias. Me encanta estar charlando contigo, de verdad. Vos sabés que tengo una profunda admiración hacia tu trabajo, hacia tu vida, tu dedicación, tu pasión, porque esa pasión se nota en cada cosa que haces. Así que muy feliz de esta charla. Y quiero comenzar con algo que me decías antes de comenzar la entrevista. Vos te ibas a llamar Viviana, ¿podés contarnos? Sí, hay una historia ahí, parece que ese era el nombre que se había elegido. Y entonces cuando nazco, como nazco el 24 de septiembre, que es el Día de la Virgen de las Mercedes, mamá lo que hace es pedirle permiso a una tía que tiene ese mismo nombre y pensando que cuando naciera su hija mujer iba a querer ponerle su nombre, entonces le pidió autorización para ponerme Mercedes por el hecho de haber nacido ese día tan especial. Y entonces parece ser que se había manejado ese otro nombre y mi prima, finalmente, que nace 3 años después que yo, recibe el nombre Viviana. Viviana con B larga. Ah, Viviana Y con B yo quedé larga. con el nombre Mercedes. Viviana con B larga, sí, que es bastante más raro que el Viviana con B corta, que es más común. Esta es Viviana Rarísimo. con B Y larga. vos me decís, y sé que el público va a creer que le mentís, que vos cumplís, vas a cumplir 60 años este próximo 24 de septiembre. 60 el 24 de septiembre, cumplo 6 décadas. Lo único que pedí, porque es como que tengo muy asumidos los años que voy cumpliendo, Carlos. Yo siempre fui muy partidaria de contar los años que tengo, ¿verdad? Porque creo que cuando uno vivió intensamente, entonces uno se siente muy orgulloso de los años que tiene encima, ¿verdad? Pero te tengo que confesar que el 60 me hacía un poquito de ruido. Ujú. ¿Sabes por qué? ¿Por Más que qué? nada, por lo de sexagenaria. Claro. Me parece tan horrible esa palabra, me parece espantosa. Aparte, creo que acá también tiene que haber un cambio, no porque esté por cumplir 60, ¿verdad? Porque siempre te dicen, no, vos pensás así porque te estás acercando a esa edad, entonces querés que cambien las formas de nombrar a las personas. Pero decime si hoy vos podés llamarle a una persona. El otro día, en una crónica que veo de uno de los compañeros en el canal, decía, dos ancianos, y me fijo en las edades, ¿verdad? Y ella tenía 62 y él tenía 67, ponele. Entonces le llamo y le digo, ¿sabes qué? No podés llamarle ancianas a dos personas de 62 y 68, 67, porque todavía hoy por hoy las personas de esa edad, muchas de ellas, están en plena actividad y no se consideran ancianas. O sea, para mí un anciano puede ser una persona de más de 80 años y también depende mucho de cómo luzca, porque hay gente que tiene 80 años y está fantástica, Carlos, ¿verdad? Entonces, me parece que hay palabras que condenan a las personas ya de entrada a una, a una imagen que habla mucho de la decadencia, ¿verdad? Ujú. Entonces, a mí eso de, cuando en la crónica policial aparecía una sexagenaria o atropellada, yo decía, Dios mío, por favor no me digan sexagenaria. Después me pueden decir lo que quieran, sin problema. Y como es un número redondo, Menchi, 60, Sí. 60 años, vos sos una persona muy reflexiva. Mirando hacia atrás, ¿qué es lo que vos sobre todo dirías? Bueno, Menchi Barrio Canal llega a los 60 años y esto es lo que quiero rescatar de mí. Mira, creo que quiero rescatar ese entusiasmo que le pongo a las cosas, esa alegría que le pongo a la vida a pesar de todo, como esa última canción que estuve cantando, que justamente la elegí por eso, Sí. porque creo que resumía un poco lo que nos está pasando en este momento, ¿verdad? Hemos vivido tiempos muy duros, muy difíciles, muy oscuros, pero sin embargo siempre está esa esperanza de volver al encuentro, de volver a estar cerca, de volver a retomar de alguna manera la normalidad, ¿verdad? Entonces, yo rescataría eso, Carlos, mi pasión, mi pasión. Si hay algo que he reivindicado siempre, esa pasión me llevó a equivocarme también muchas veces, pero igual con las equivocaciones, vivir la vida de esa manera creo que tiene otro sabor. ¿Cómo fue tu niñez, Menchi, y dónde la pasaste? Maravillosa. Yo siempre cuento y hablo de mi niñez porque siempre digo que mi niñez es como un colchoncito enorme en realidad, que me sostuvo, me contuvo en momentos difíciles, ¿verdad? Cuando vos tenés esa base donde se ha dado la buena nutrición, se ha dado el estímulo y se ha dado sobre todo el afecto, ¿verdad? Esa combinación maravillosa es lo que te permite después con el tiempo poder, digamos, digerir cualquier situación nefasta o dura que se pueda presentar en la vida
y es siempre ese resorte importante, esa niñez protegida, es un resorte importante para hacerle frente a esas vicisitudes. Entonces, mi infancia fue muy, muy linda, Carlos, llena de afecto, mamá, papá, somos 4 hermanos, somos muchos primos hermanos, tíos, abuelas, abuelos. Entonces viví rodeada de ese cariño en mi casa. Nunca faltó nada, o sea, yo no tuve una infancia de necesidades, ¿verdad? Entonces, tampoco tuve una infancia de una abundancia desmedida, ni mucho menos. Mi papá fue industrial, se dedicó a esto toda su vida, abrió caminos en el Alto Paraná, te imaginas que se iba, tenía una fábrica de palmitos hacia Puerto Marangatú. Mi mamá, ingeniera civil, estudiaba todavía ingeniería, estaba yo en su panza, ¿verdad? Igual tuvo 4 hijos, no sé cómo hizo, en esa época era mucho más difícil. Siguió enseñando, ella ejerció la profesión, estuvo en un grupo, en el Grupo Consultor Alto Paraná, en la construcción de la represa de Itaipú, se dedicó a su profesión, fue docente en la Facultad de Arquitectura, Ingeniería. O sea, una familia clase media, como te digo, sin necesidades, pero con una cuestión que nos marcó a fuego, sobre todo de parte de papá, pero también de mamá, que era, no va a faltar nada en casa, no va a faltar que comer, pero no hay por qué demostrar y derrochar cosas. Eso nos marcó de una manera tan fuerte, Carlos. Y te cuento así Qué rápidamente, en mi interesante. casa nunca ninguna de las 3 hijas hizo fiesta de 15, por Ah, ¿no? ejemplo, ¿verdad? O sea, no, 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 nosotros no éramos, mi papá y mamá nunca fueron de hacer fiestas o recepciones o gastar dinero en ese tipo de cosas, ¿verdad? Papá siempre compraba una buena camioneta, un buen auto, de una buena marca, pero siempre él decía, seamos discretos. Eso es como que nos marcó mucho. Hay mucho ahí de mi mamá, que es uruguaya, y vos sabés Ah, que los uruguayos son muy austeros, sí. Carlos, ¿verdad? Supongo que eso también, pero la familia de mi padre también tenía los mismos códigos, ¿verdad? Y entonces tuvimos una vida, como te digo, fantástica, una adolescencia también linda, divertida, con compañeras de colegio, una buena vida, ¿Y en qué Carlos. momento, bueno, en qué colegio entraste y en qué momento vos sentiste lo que se llama la primera vocación? ¿Hacia qué fue, Menchi? ¿Hacia el arte, hacia la música, hacia la comunicación, hacia el periodismo? ¿Cómo fue tu adolescencia cuando tuviste que decidir, bueno, yo quiero hacer esto? Bueno, la verdad es que mi adolescencia, de alguna manera, ahí ya está Costa, Ahí lo estoy viendo, está muchos viendo saludos, el ¿eh? canal. Muchos saludos. Ah, qué envidia, ¿cómo te va? Te, mi adolescencia, de alguna manera, yo venía como preparándome para seguir los pasos de mamá. Iba a Ujú. ser ingeniera, Ajá. quería ser ingeniera. Incluso estaba averiguando ya cursillos, ese tipo de cosas, cuando el amor se presenta en mi vida, irrumpe en mi vida Sí. de manera así intempestiva. En aquel momento le conozco a Víctor Pech y bueno, todos saben un poco, no sé si todos, en realidad hay gente que ya pasaron 40 años de eso, así que ni se acuerda. Pero bueno, eso me cambió un poco el proyecto de vida que yo tenía cuando tenía 16 Sí. años. Estaba terminando el 5.º año del colegio, empezaba el 6.º curso, iba a ser mejor alumna, había recibido la bandera, porque ya en ese entonces te entregaban la bandera en el 5.º y después, bueno, había que pasar todo el 6.º curso y ver si continuaba con las mismas buenas calificaciones. Y ahí, bueno, aparece este amor así intempestivo y apasionado. Y bueno, y obviamente, como me decía una vez, me decía una muy querida para mí, me dice, mira, si me hubiera propuesto matrimonio a mí, yo también lo aceptaba, porque Claro. claro, en ese momento estamos hablando de un ídolo, ¿verdad? Total. Víctor Pecci había llegado a la final de Roland Garros. Bueno, ya en realidad antes había empezado el romance, antes de ese Ah, hito histórico en la vida del tenis paraguayo. Pero yo ya lo había conocido en el verano. Él viajó, ahí quedamos medio enganchados, volvió y empezamos a festejar, como se decía así era, antes. claro. Y bueno, y fue muy rápido todo y pasamos, en 3 meses de noviazgo, él me propone que nos casemos, Sí. ¿verdad? Eran otras épocas. Yo siempre digo, si hoy a mi hija, a una de mis hijas le hubiera pasado lo igual, se hubiera ido a vivir con él y no hubiera pasado absolutamente nada. Y a lo mejor tenía una relación que, bueno, era muy, a ver, muy inmadura y eso acababa en poco tiempo y no pasaba absolutamente nada. Pero en aquel entonces, hay que decir, esa posibilidad estaba absolutamente fuera del contexto familiar. Y mamá me acuerdo que me dijo, mira, men,
terminás el colegio y después si querés hacer lo que quieras, yo ya no voy a poder intervenir porque evidentemente has tomado la decisión. Y fue así que después de hacer 13 años de colegio teresiano, Sí, ese año yo me recibía, salgo en el mes de julio y hago, en junio ya, y hago libre el sexto curso en el Alvarín Romero, ahí me dieron mi título, y me caso en agosto, con 17 años, Carlos. O claro. sea, hoy yo pienso en esto, miro a mis hijas que no han tenido la idea de casarse ni ahí en esa edad, y digo, qué bárbaro, qué decisión apresurada probablemente, pero era como que no tenía alternativas, ¿verdad? Bueno, me caso y vivo 2 años que fueron también lindos, Carlos, Sí, porque fueron 2 años de viajar por el mundo, de conocer muchísima gente, de conocer culturas maravillosas, porque yo prácticamente en esos 2 años, no sé si junto todo, habré estado 2 meses en Paraguay, ¿verdad? sí, Era todo el tiempo estar de un lugar al otro, ¿verdad? Entonces, cuando nos separamos, porque obviamente era muy inmadura la relación, tanto de su parte como de mi parte, ¿verdad? Y yo no me había casado para ser la señora de, me había casado para vivir con una persona, una experiencia, y tampoco quería esa cosa de, bueno, quédate nomás acá y vamos a disimular que estamos bien y no estamos bien. O sea, para mí eso no era el objetivo de mi vida. Entonces preferí tomar la decisión bueno, de separarnos y bien, porque no tuvimos hijos tampoco, entonces eso facilitaba más las cosas. Pero si yo vuelvo a pensar en esa parte de mi vida, sí. y tampoco me arrepiento, Carlos, Pero qué tampoco me arrepiento, interesante. porque yo creo que uno es la sumatoria de un montón de experiencias, ¿verdad? Que me enfrentaron a situaciones difíciles. Me acuerdo en una oportunidad que tuvimos una discusión y yo me quedé sola en París, no le conocía a nadie, vivía en una casa en las afueras de París. Me tomaba el taxi y me bajaba en Champs-Élysées y caminaba y me metía a museos y me metía a salas de cine y recorría. Viví un mes de una experiencia que a los 18 años jamás hubiera pensado que me iba a tocar vivir, ¿verdad? Y todo eso te va de alguna manera consolidando, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, mi adolescencia como que se trunca un poco con ese primer proyecto de vida que yo tenía, que era estudiar una carrera como Sí, ingeniería, y termino a los 2 años divorciada, ¿verdad? Yo tenía 17 cuando me caso, a los 19 estoy ya separada. El qué divorcio experiencia llegó más un tiempo fuerte. después. Muy fuerte para esa edad y además con una persona que era una persona que en ese momento estaba en la cúspide de su Claro. carrera. O sea, era muy difícil, muy duro para una jovencita como yo enfrentar esa situación y no hundirme en ningún cuadro depresivo o pensar que mi vida se acababa porque se acababa esa relación, ¿verdad? Y bueno, y al poco tiempo, bueno, al separarme, yo dije, yo quiero volver a estudiar, y ahí me voy a la Universidad Católica, pero sin tener mucha idea de qué iba a ser de mi vida. Yo quería estudiar, pero no sabía muy bien qué. Entro al curso probatorio de ingreso y ahí hago un buen puntaje. Entonces la gente me dice, ¿por qué no haces contables? Yo decía, contables. Bueno, me voy a contables y a las 2 semanas me aburría soberanamente en esas clases. Entonces hablo con Chocho Marinoni, que era Me el director del acuerdo. curso probatorio de ingreso, ¿te acordás de él? Y me dice, le digo, Chocho, esto no es para mí, le digo, me quiero ir de acá urgente. Entonces, yo en realidad quería seguir sociología, pero la carrera se había cerrado, Sí, la sí, carrera de sí. sociología se había cerrado. Bueno, entonces me dice, mira, me dice Chocho, ¿por qué no hace filosofía para completar este año? Y el año que viene hace psicología, porque cuando vos estés en cuarto curso, al terminar el cuarto, cuando tengas que elegir tu área de énfasis, ya para ese entonces se va a implementar el área de psicología social. Ah, No es lo claro. mismo, pero bueno, hay alguna conexión. Perfecto, le dije, esto es. Y hago psicología. Sí. Termino el cuarto año, jamás se implementó el área de Ah, psicología social en la católica. Y yo además en ese momento estaba ya casada de nuevo, embarazada de Montserrat, de la mayor, en medio de una pobreza galopante, porque mi situación era lamentable de todo punto de vista, con un marido bohemio que tocaba la guitarra y cantaba como los dioses, pero que bueno, eso obviamente no alcanzaba para vivir. Trabajando ya en Canal 13, yo había empezado en el 13 en el año 82, sí. ¿verdad? Por eso es que el año que viene cumplo 40 años, 40 sí. años de haber empezado, sí, 40 añitos de haber empezado en Canal 13. Y entonces, la verdad que me forzaba un poco la cuota de la universidad. Yo no estaba feliz iba a ser clínica, pero tampoco me
convencía porque no quería ser educacional, sabía que eso no era lo mío, lo laboral estaba muy circunscripto a la cuestión de cómo hacer que el patrón Sí, explote al empleado sí. y este no se queje, tampoco me convencía. Entonces dije, bueno, hago clínica, pero tenía que hacer pasantías en el neuro y yo embarazada, me forzaba mucho la situación. Se dieron muchas cosas y dejo la carrera, Carlos. Yo nunca terminé la carrera de Ah, psicología y ya empecé a trabajar en Canal 13 y me dediqué a full a eso, a lo que estaba, a donde estaba y a ese camino que se me empezaba a abrir en los medios de y comunicación. ahí tocaste el tema. El año que viene entonces, que está muy cerca, cumplís 40 años Ujú. en televisión. Decime, ¿vos recordás en qué área comenzaste en el 13 y qué hacía aquel año Como si 1982? fuera el primer día, ¿Sí? como si fuera ayer, Carlos, no me olvido, porque me acuerdo cómo entro incluso a la televisión, fue muy simpático. Resulta que yo había sido novia a los 15 años de un señor, de un chico que tenía 17, 18 en ese entonces, y la madre de este chico, no voy a mencionar el nombre porque es un señor conocido, un doctor muy importante. Bueno, la mamá me dice, tenía una agencia de publicidad, y me dice, Menchi, me dice, ¿a vos no te gustaría conducir un programa deportivo? Y le Sí. digo, pero qué sé yo de deportes. Y me dice, no, viste, vos estuviste casada con un tenista, así nada que ver la conexión. Y me dice, resulta que hay un club nuevo que está empezando sus Sí. actividades, está queriendo promocionar los deportes que tiene, era el Yacht y Golf Club, que Ah, había empezado un año antes. sí. Tenían, como tienen hasta el día de hoy, una cancha de golf maravillosa y entonces promocionaban el golf y todos los deportes que había para Sí. practicar en el club, con los socios del club, obviamente, ¿verdad? Un espacio comprado por el JAT en Canal 13. Me dice, mira, si te interesa, y le digo, la verdad que me interesa porque quiero laburar, yo necesito trabajar, tengo que pagar mi facultad, no quiero ser un clavo para mis padres, qué sé yo, bueno. Y me dice, ¿qué tengo que hacer? Le digo. Y me dice, no, vamos a hacer una prueba, vamos a hacerle una entrevista a un parapsicólogo. ¿Te imaginas? Era un delirio por donde lo mire, cara. Le iba a conducir un programa de deporte para la entrevista a un parapsicólogo. Bueno, la cosa es que le hago la entrevista y me dice, ella me dice, mira, la cámara te quiere. Nunca me voy a Sí. olvidar porque esas fueron sus expresiones. Sí. La cámara te quiere. Hay mucho que trabajar, pero hay algo. Acá hay madera. Bueno. Entonces empiezo el programa que era con Julio González Cabello y No se me llamaba digas. Su Deporte Favorito. Bueno, era un show, calcular mis primeros pasos con Julio nada más. Y claro, era entrevistar a Sí. los socios del club que practicaban uno y otro deportes. Ah, 5 meses por ahí estuve. Eso sí. comenzó en septiembre del 82 Sí. y fue hasta fin de año. Ujú. Y a fin de año realmente estaba bastante ya cansada de estar a la misma gente siempre haciendo todo tipo de habilidades deportivas. Entonces le dije a la gente del 13 que bueno, que les agradecía mucho, pero que yo ya no continuaba el año Sí. siguiente. Y no había nada, ¿eh? Nadie me había propuesto nada, no es que yo me iba porque tenía otra oferta, no, simplemente ya no me interesaba hacer ese programa. Y ahí la gente del 13 me dice, no queremos que te quedes. Sí. Y entonces empiezo todo un entrenamiento con Edmundo Andrés Briñó, con Ah. Fernando Casenave, De gente de primerísimo nivel. primerísima línea, Sí. nivel que se tomó la molestia y el tiempo, terminaban de trabajar al mediodía en el noticiero, yo me iba desde temprano y los miraba y me pasaba todo el noticiero mirando desde lejos cómo era el trabajo, etcétera, y después se quedaban conmigo y me capacitaban, digamos, o sea, Sí. me formaban, me iban formando, me hacían leer, me corregían y así fui metiéndome hasta que al año siguiente empecé en 83 a hacer ya noticieros. Qué interesantemente, en 1983, ¿recordás? ¿Hiciste con quién tu primer noticiero? Mira, el primero de todos me parece que fue con Rodolfo Scher Peralta. Ajá. Eso ya no me estoy acordando, no te voy a ser, te voy a ser sincera, no recuerdo exactamente. Sí recuerdo que me tocó hacer noticieros con Giselle Musquets, Ah. me tocó hacer noticieros con Oscar después del 89, Mm. cuando llega el derrocamiento de la dictadura, lo contratan inmediatamente a Oscar. Y entonces me tocó hacer noticieros con él, hice el noticiero del mediodía, con Augusto Campos Caballero muchísimo tiempo también. Creo que Ah. fue con Augusto que comencé, ahora que Ah. pienso porque Rodolfo tenía el noticiero de la noche. Y Menchi me estaba contando que llega el 89, llega el golpe. ¿Qué pasó contigo y los noticieros? Yo continué haciendo los noticieros. En ese momento, Carlos, acordate que yo en el 80 y, bueno, cuando ingreso a la universidad, obviamente, empiezo a descubrir el país donde yo vivía. Yo siempre digo eso porque si bien mi familia era una familia
a ver, de origen liberal, pero no militante. Mi Mm, papá nunca estuvo afiliado al partido ni nada por el estilo, pero viene de la época de mi bisabuelo. Él era un español que se había ubicado en Ubicuy y sí militó en el Partido Liberal y tengo obviamente parientes que lo hicieron, ¿verdad? Pero mi papá siempre fue como muy prescindente de la política partidaria, pero en mi familia siempre se escuchó el discurso contra la sí. corrupción. Obviamente había un discurso que no era un político directamente o de intervenir en las cuestiones así puntuales de lo que estaba pasando en el país, porque había habido también una historia muy dolorosa de un tío que había terminado en el exilio. Entonces, familiarmente se había decidido no hablarnos mucho del tema para que no nos termináramos involucrando, ¿verdad? Pero cuando entro a la universidad, obviamente me doy cuenta de dónde estaba viviendo y Ujú. qué estaba pasando, qué era el país donde yo vivía. Entonces empieza también, paralelamente a mi incursión en la televisión, yo empiezo a cantar, Carlos. Y te cuento esto porque tiene mucho que ver con lo que pasa un poco después, Sí, ¿verdad? Resulta que al empezar a cantar, yo era parte de lo que se llama el nuevo cancionero me paraguayo, el nuevo acuerdo. cancionero latinoamericano. En ese momento, el papá de mis hijas mayores, Eduardo, que falleció hace unos años, entre paréntesis, él, guitarrista, compositor, formamos un grupo, que era el Grupo Canta América, y yo paralelamente a mi actividad en el canal cantaba. Lo que ya me traía algunos problemas, obviamente, porque la línea del canal era muy estronista y yo venía con un discurso que no gustaba tanto, pero no intervenían, no me llamaban la atención por eso. Pero empiezo a participar en la universidad de foros, empiezo a participar de protestas que se hacían cuando se cierra el diario ABC Sí, Color, me acuerdo que participé de una de ellas, y me empiezan a sacar fotos que remitían al canal, ¿verdad? Porque obviamente el piragüereato era claro. fenomenal, y entonces no había redes sociales, pero ellos fungían muy bien de redes sociales, y la gente igual se enteraba. Bueno, entonces en el 85 también se da otro momento muy importante en mi carrera, que es que incursiono en radio. Me había contratado el señor Luis Cartes, dueño de Radio Cardinal. Luis Ajá. que falleció, entre paréntesis, este año. Bueno, y yo siempre lo recuerdo con mucho cariño y mucho respeto porque yo en el momento vivía algunas angustias económicas, como te contaba, me había quedado sin auto y tenía que tomar 2 colectivos para llegar hasta el canal, 2 colectivos para volver a mi casa. Yo vivía como a 7 cuadras sobre Mayor Bullo, a 7 cuadras de Mariscal López. Llegaba a mi casa, tocaba tambo y volvía caminando, me iba hasta Mariscal López, tomaba el 12 y de ahí me iba hasta lo que es hoy el Shopping Villamorra, porque ahí estaba la sede de Radio Cardinal. Ah, Yo llegaba a Radio Cardinal con mi panza enorme porque estaba embarazada en Monse y me acuerdo que Luis me decía, nena, ¿vos comiste? Y no, Leo, no te preocupes, después llevo a mi casa porque no me daba el tiempo de almorzar. Después llevo a mi casa y como, no, vas a venir y arriba estaba Il Mangiare, recuerdo el claro, restaurante, sí. arriba en el segundo piso. Y me decía, a partir de ahora la radio va a cubrir tu almuerzo y vos vas a comer bien. Quiero que esa bebé coma bien, que no le falte nada. Yo me daba unas panzadas, porque obviamente en medio de la dificultad económica que había, la comida no abundaba en mi casa. Entonces, obvio, ahí le daba con todo algún buen plato de pastas y después bajaba a hacer radio. Luis me había contratado porque le gustaba mucho mi pronunciación en inglés. Ah, Entonces, él pensaba que yo iba a hacer un programa, música en inglés, re light, qué sé yo. Y yo me acuerdo que estaba trabajando ya en esa radio Marcos Álvarez. ¿Te acuerdas de Marcos Álvarez, el perfectamente. periodista? Sí. Bueno, y Marcos empieza a trabajar conmigo y me dice, men, vamos a hacer algunas cositas muy tirando, así, algunos comentarios breves que de alguna manera muestren nuestra disconformidad con el régimen. Y yo empiezo a cambiar totalmente en la propuesta musical y Ah, empiezo a meter Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, toda esa gente, no tenía nada que ver con lo que el pobre Luis había querido que yo hiciera, ¿verdad? Y los comentarios así breves, cositas cortitas, obviamente nada muy picante, pero alguna cosita que empezaba a molestar. Pero Luis me bancó todo eso, ah, me bancó eso. Venían, me sacaban los discos, me secuestraban los discos, me suspendían, porque en aquel entonces te podía suspender, sí. Antelco te suspendía en seco, yo no tenía el famoso carnet ese, bueno. La cosa es que fueron años así turbulentos haciendo entre la radio y mi canto, ¿verdad? Y por otro lado la universidad y el canal, ¿verdad? Entonces, en el 89, toda esa trayectoria paralela, digamos, porque en el canal no había forma de mostrar ningún tipo de espíritu Sí. contestatario, ¿verdad? O sea, es Stroessner, estronismo por donde se lo viera. Pero yo, ¿qué hacía? Yo moderaba, por ejemplo, mientras otros compañeros
se iban en halagos al déspota, yo lo que hacía era acortar todo. Ah, Entonces, para mí era el presidente de la República, general Alfredo Stroessner. Yo no hacía el excelentísimo señor presidente de la República, general de ejército don Alfredo Stroessner. No, para mí era el presidente de la República, Alfredo Stroessner. Y yo con esa, atendé con cositas, yo podía ir marcando una diferencia y distanciándome de alguna manera de toda esa cosa chupamedia de la dictadura que era espantosa. Y por otro lado tenía también toda esa actividad, tanto en la radio como en el canto, como en la universidad, que me marcaba de alguna manera y la gente sabía perfectamente que yo podía estar haciendo televisión, un noticiero en un canal estronista, pero que tenía una historia paralela que hablaba de otra cosa. Entonces, cuando viene el golpe, la mayoría de la gente que estaba en cámaras no podía seguir claro, saliendo, claro. porque representaba eso más, digamos, chupamedia del Sí, régimen. Entonces, inmediatamente yo como que cobro otro lugar y mayor protagonismo porque era la cara salvadora de alguna manera, ¿verdad? Porque esa historia mía paralela les permitía a claro, ellos decir, no, acá no hay una, esta no es una astronista, claro. ¿verdad? Y entonces, pero obviamente necesitaban reforzar y ahí le contratan a Oscar en el año 89, Ah, le contratan a Oscar, bueno, y ahí, de ahí, unos años después, en realidad, porque tampoco fue tan inmediato, unos años después es que nos enganchamos y empieza nuestra historia una juntos. historia apasionante, Mechi. Y ahora al final volvemos al principio. Vas a cumplir 60 Ajá. años, no sos Viviana, sos Menchi Barrio Canal. Y cuando vos mirás hacia atrás, ¿qué asignaturas pendientes tenés en tu vida o qué quisieras hacer en tu vida que todavía no lo hiciste, Menchi? Mira, me hubiera gustado, y en realidad de eso sí me arrepiento de no haber terminado una carrera universitaria. No haber terminado, no haber seguido, aunque sea unos años después, la hubiera terminado. Hubiera terminado psicología como fuera y hubiera seguido alguna otra carrera también. Me hubiera gustado estudiar más formalmente. De todas maneras, siempre tuve a mi alcance la posibilidad de seguir preparándome, seguir capacitándome de manera autodidacta, pero me hubiera gustado sí tener algún estudio universitario formal. Eso es como una deuda, pero ya quedó, hice las paces con esa deuda, porque ya a esta altura quiero disfrutar más de otras cosas, ¿verdad? Eh, Mira, yo te diría, Carlos, que me siento muy satisfecha con lo que pude hacer en mi vida a lo largo de estos intensos años. Y hoy me siento muy feliz de poder seguir conectándome con audiencias distintas, con audiencias más jóvenes también, que pueda seguir habiendo una conversación, digamos, con gente que ya representa a totalmente otras generaciones. A mí me apasiona. Acordate que se da un episodio muy importante en mi vida periodísticamente hablando con El Ojo en Canal Efectivamente, 13. claro. Y hasta ahora, Carlos, yo me encuentro con gente que hoy tiene, ponele 30 años, Sí. ¿verdad? Y que veía ese programa de nenita, ¿verdad? Me Ah, decía, yo veía con mi papá, tenía 6 añitos, ¿verdad? Y vos decís, ok, y no era probablemente un programa pensado para una niña, para un niño, pero había una conexión. Y yo siempre dije, la televisión no siempre te permite hacer lo que vos querés hacer, pero te permite siempre establecer canales de comunicación, los que sean. Y yo, cuando me acuerdo que me voy del 13, después de 14 años de estar ahí, y me voy a Telefuturo con un planteamiento absolutamente diferente, ¿verdad? Como fue aquel programa de los sueños y todo lo sí, demás. Y siempre recuerdo una crítica durísima que me hizo José Luis de Tone sí. en ABC después de que salió el programa, porque él pensaba que de alguna manera era como una especie de espacio muy light, ¿verdad? Y como que había perdido en esencia aquello que se había construido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho temor también en aquellos años de investigación periodística. Pero yo me acuerdo que un tiempo después me encontré con él y le dije justamente eso, le dije, José Luis, no siempre la televisión te permite hacer lo que uno sueña hacer, pero dentro de lo que te permite se pueden generar espacios que igual pueden ser sumamente ricos y creo que el haber estado en un espacio que hasta el día de hoy también la gente recuerda, ¿verdad? Quiere decir que tuvo algún impacto. ¿Y dónde estuvo el Sí, impacto? En otra faceta del ser humano que tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Yo creo que somos un pueblo al que le cuesta mucho expresar
ni que hablamos de narrar las emociones, pero ni siquiera gestualmente lo podemos hacer muchas veces, Carlos, porque esa educación autoritaria que hemos tenido, que se va de a poco modificando, pero que a nosotros, sobre todo vos y yo, somos prácticamente la misma generación, vos tenés apenas unos pocos Sí, años más que yo, nos marcó a fuego, nos marcó incluso en el tema de la expresión corporal. Yo me acuerdo sí, que en una época en que yo volví a cantar con un grupo, y yo siempre cuando canto me muevo, porque la música me genera muchas cosas y no puedo permanecer indiferente. O sea, si a mí la música me emociona, mi cuerpo tiene que demostrar que está emocionado, ¿verdad? Y me acuerdo que vino un hombre que estaba en ese grupo que era mayor que yo y me dice, Menchi, me parece que estás moviéndote demasiado, me dijo, ¿verdad? Yo, yo le miré así como diciendo, ¿cuál es el problema de moverse? O sea, yo no le faltaba el respeto a nadie, no hacía striptease, o sea, no pasaba por ahí. Era simplemente la expresión de mi cuerpo con la emoción de la música. Y eso, de alguna manera, nos marcó la muchísimo, dictadura, nos marcó muchísimo. esa cultura autoritaria para no contar lo que sentimos, de la manera que sea, ¿verdad? Y nos cuesta hasta el día de hoy, Carlos. Fíjate vos, salí en entrevistas a alguien en la calle y pocas veces encontrás una persona que te cuenta más allá de lo que vos le Así preguntaste, mismo es. ¿verdad? Y pocas veces encontrás a alguien que te diga, qué feliz estoy, qué entusiasmada, vos tenés que preguntarle, ¿estás feliz? Y a veces la gente te dice, che, justo tenía que preguntarle eso. Es que si no, no te cuentan, le digo yo, ¿verdad? Tenés que ir a lo obvio, porque si no, no surge esa respuesta espontáneamente, ¿verdad? Todavía hasta el día de hoy nos cuesta. Y ese espacio fue eso, fue la posibilidad de decirle al otro, te quiero, perdóname, estuve mal, gracias, te admiro, estoy orgulloso de vos. O sea, ese reconocimiento público que también es muy importante. Hace poquito, en un TVT, puse un programa que le habíamos dedicado Mm, a la querida María Elena Sachero, sí, ¿verdad? Y fue genial volver a recordar. Primero que aparecieron los grandes de la escena nacional. Ahí estaban José Luis Ardizone, estaba Margarita Irún, estaba Gustavo Ilutovich, Jorge Ramos, un montón de gente, ¿verdad? Que fue a decirle a María Elena Sachero gracias. Y era un homenaje para ella a una mujer que había dado toda su vida a la docencia, ¿verdad? A la docencia y después al teatro y la docencia en el teatro. Y le hace bien al ser humano que le digas gracias por lo que hiciste por mí, ¿verdad? Y ese reconocimiento cuando es público es aún más satisfactorio, ¿verdad? Porque vos querés compartir con la gente de tu entorno eso que a vos te hacía feliz, te sigue haciendo feliz y que fue el amor de tu vida, a lo que te dedicaste siempre, ¿verdad? A lo que le diste toda tu vida. Entonces, creo que fue importante también ese espacio. Era otro momento, claro. era otra cosa, pero también servía, también era válido. Pues a veces es como que, viste que a vos a veces hay gente que te dice, ay, pero vos, Carlos, que sos intelectual, como si fuera que uno es intelectual, intelectual, intelectual todo el tiempo, ¿verdad? Como si fuera que a vos las cosas sencillas de la vida no te impactan o no te emocionan, ¿verdad? Es absurdo. Claro que sí. Pero bueno, Fue una de las entrevistas más emotivas que tuve, Menchi, y quiero que la última pregunta no sea mía. ¿Qué vos le querés qué le querrías decir ahora a la gente que te sigue? a ver, le digo a la gente que me sigue que soy una mujer honesta. Soy una mujer honesta en lo que pienso y en lo que digo. Y le digo a la gente que a veces se pone muy nerviosa o se pone mal, o a gente a la que le afloran resentimientos y odios que yo no logro entender, que, a ver, ese tipo de sentimientos y ese tipo de emociones son dañinas, ¿verdad? Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es que cuando no compartimos la idea que pueda tener una persona, podamos entrar a debatir con ideas para poder encontrar términos medios y poder encontrar equilibrios. Yo no le odio a nadie, yo simplemente soy una persona que ama profundamente lo que hace, que defiende causas que son importantes, porque creo que hay sectores de la población que todavía están invisibilizados, que no pueden hacer escuchar con fuerza Así su es. voz. No me siento representante de ellos, simplemente creo que generando espacios podemos hacer que sean visibles y ellos pueden lograr entonces sus reivindicaciones. Pero entonces creo que
que soy una persona que busca el equilibrio, que busca la igualdad, que busca la equidad por sobre todas las cosas. Y entonces, por haber tenido la vida que he tenido, Carlos, por haber tenido esa infancia, en homenaje a esa infancia tan feliz que me dieron los padres, creo que tengo la obligación de hacerme cargo de algunas cosas y creo que tengo la obligación de cargar con algunas historias que pueden ser un poco más difíciles de entender, pero que son tan válidas como cualquier otra. Absolutamente de Así acuerdo. que cuando me vean hablando de algo, no precisamente es por algo que me pasa a mí, pero yo no puedo permanecer indiferente a lo que le pasa a la gente que está a mi alrededor o a la gente que aunque no esté a mi alrededor, sé que está pasando mal o está sufriendo. Si yo puedo ser un vehículo para que se pueda saber lo que está pasando, lo voy a seguir haciendo. Menchi, un gran beso, un gran abrazo. Felices 60 años. Igualmente, gracias, Un gran beso. Carlitos. Voy a Gracias, Menchi, recordar muy esto el amable. día, el 24 de septiembre. Claro Hasta que sí, pronto. muy amable. Gracias, Menchi. Era Menchi, Chao, Barrio chao. Canal. Gracias, Menchi. Menchi Barrio Canal. Iba a llamarse Viviana con B larga. Terminó llamándose Mercedes. En esta entrevista, ella prácticamente nos da una lección muy importante, que es que nosotros somos en realidad, y lo dijo Menchi, la suma de nuestras experiencias y vivencias. Vamos acumulando estaciones de trenes en la vida y cada estación es sin ninguna duda importante. Ella nos habló de todo lo que fue su infancia, de lo que significó su casamiento, su primer casamiento que fue con Víctor Pecci, cómo ingresó a los medios de comunicación en 1982, lo que para ella significa ser comunicadora hoy día y principalmente algo muy importante en una comunicadora, un comunicador, saber que hay gente que no tiene voz y que nosotros sin representarlos sí tenemos la obligación de exponer sus puntos de vista. Y no se olviden de enviar sus fotos y videos a grupomartiniparaguay@gmail.com.